Ante esta nueva generación de X870 y por lo menos ante los primeros modelos que tuvimos en este lanzamiento, vimos como hacia Asus alternativas típicas como lo serían la línea Stream de Asus desaparecerían en esta ocasión, y aquello daría lugar a que modelos por debajo de estas gamas se convirtiesen en las representaciones de las gamas altas, y justo ahí es donde haría cavidad la nueva X870E Hero, modelo que para esta ocasión se convertiría en la mejor placa en el mercado para Asus, y la cual estaremos analizando durante este video para descubrir qué tan buena alternativa sería la misma, a partir de cada una de las características planteadas y aquellas ventajas y desventajas que tendría esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset X870E y el socket AM5, que nos estaría dando con ello el soporte a procesadores dentro de Ryzen 9000, 8000 y 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5, con un máximo de 192 GB, y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 48 GB. En relación con su frecuencia y por el chipset implementado, se limitaría la misma hasta los 5600 MT sin ningún tipo de modificaciones. Ya si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podríamos alcanzar hasta 8600 MT. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos 5M.2. Las 3 conexiones principales dentro de estas tendrían soporte en PCI Express 5.0, mientras que las 2 conexiones restantes retrocederían hacia PCI Express 4.0. Al igual que esto, la compatibilidad con tarjetas también tendría algunas distinciones. De esta manera, el primer y cuarto M.2 tendrían compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280, mientras que el quinto M.2 tan solo tendría compatibilidad con tarjetas en el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos estarían presentando dos PCI Express con formato X16. Ambos tendrían soporte en PCI Express 5.0, pero compartirían ancho de banda entre ellos. Es ante lo mismo que utilizar el PCI Express principal únicamente permitiría utilizar las 16 líneas disponibles, pero si queremos utilizar el segundo PCI Express, esas líneas se repartirían y ambas conexiones correrían por 8. Cada una de esas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4082, el cual vendría en acompañamiento junto al DAC IS 9219. Así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se destacaría la tarjeta de MediaTek MT7927, la cual nos va a proveer tanto Wi-Fi 7 como Bluetooth 5.4. Y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión OPD para el CPU, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, una conexión Slim SAS, 2 conexiones hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, una conexión para sensores de temperatura, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, y adicional a ello veríamos distintas utilidades como un Alteration PSID Mode Switch, un Flashlight Button, Retrieve Button y Start Button. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un HDMI, 2 conexiones hacia USB 4, 8 USB 3.2 de segunda generación, 6 de tipo A más 2 de tipo C, un RJ45 de 2,5 GB, un RJ45 de 5 GB, una conexión para audio óptico, 2 conectores de tipo jack y adicional a ello veríamos utilidades como BIOS Flat Button y Clear Mode Button. Ya por último nos encontraríamos con un VRM que va a contar con un total de 20 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, con la cual estaremos obteniendo el mejor modelo en la actualidad que nos brindaría Asus, una opción que partiría desde un tablero muy completo, tanto desde el aporte en un VRM que difícilmente necesite de mejoras, como hacia una conectividad que intentaría incluir las mejoras de aquellos productos topes de gama que encontraremos en la generación, pero también siendo un modelo que en referencia a alternativas por debajo de su gama no conseguiría destacarse tanto, y donde probablemente el aumento de costo ante la poca cantidad de mejoras aplicadas lleven la decisión por debajo de la gama de este producto. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente.
entrega de energía. Sobre el VRM que encontraremos con ese modelo, no vamos a notar que cuente con un mal diseño, pero sí que deja la sensación de que se esperaba más del mismo, teniendo presente la gama y costo que tiene Hero. Desde ese sentido tendremos un total de 20 fases de alimentación, que se verían repartidas entre 18 para los V-Core, aquellas encargadas de llevar la entrega de energía a esa CPU, más 2 para su SoC. Para la gestión de cada una de estas fases tendremos disponible el controlador central de Infineon ASP2205, el cual, y al igual que sucede con la mayoría de placas en la actualidad, dejaría de lado los diseños directos y por el contrario saltaría a contar con un diseño Tamit. Gracias a este, una única señal puede ser gestionada por 2 o más etapas en la misma potencia, y aquello permitiría a su vez que el controlador tan solo tenga que operar desde un modo de 9+2 para dar gestión al total de fases que se establecen. Ya de parte de sus MOSFET pasaremos a contar con las piezas de V-Shake SIG850A, las cuales tendrían una capacidad hasta 110 A y Smart Power Stage. Lo mismo dejaría un manejo en teoría por parte de sus V-Core de hasta 1980 A, y todo ello realmente nos da un diseño bueno. Un VRM con el que tener un problema relacionado con insuficiencia energética es casi imposible, pero asimismo hay que tener presente que es exactamente el mismo VRM que podemos encontrar con el gaming de esa compañía. No cambian absolutamente nada, mismos MOSFET, misma cantidad de fases, todo igual. Al mucho tendría leves cambios sobre la refrigeración, pero nada relevante, es el mismo VRM, que no por lo mismo es un mal diseño, pero sí que de alguna manera por la gama de Hero se esperaba mejoras. Desde ese sentido, opciones como Taichi tendrían un mejor VRM por el aumento de fases, así como Woodlight MSI, pero serían las dos únicas alternativas con avances del VRM propuesto. De nuevo, no es un mal diseño, toda la generación de procesadores en la actualidad tendrán soporte sin problemas, aún teniendo en cuenta las modificaciones o no sé, y probablemente ante futuras generaciones ese mismo papel se mantenga. Sin embargo, sí hay que tener presente que lo acorde considerando la gama de la placa y costo era tener un mejor VRM que el de gaming y no replicar el diseño por más bueno que fuese. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Realmente con este modelo notaremos que es una placa bastante completa en la mayoría de aspectos y que destaca en cierta medida que estamos ante un producto de gamas altas, donde muchos de sus apartados tendrían los cuidados correspondientes. Sin embargo, esta descripción también abarca inclusive opciones por debajo de su gama, y realmente los aspectos más diferenciadores vendrían sobre añadidos como el que estemos contando con un modelo que incluiría un Dual RJ45 para su backplate, junto al disponer de una doble conexión dentro de USB-C de cara hacia el gabinete, y donde a su vez reubicaría la carga rápida para uno de estos conectores. Asimismo, veremos añadidos particulares como ese Slim SAS destinado al almacenamiento, y que es poco usual que veamos en una placa. Y a partir de acá y fuera de lo que sería el propio diseño estético de la misma, el resto de los apartados comienzan a ser más comunes, sobre todo teniendo referentes tan grandes como el gaming, que ya han dado pasos gigantes. Es ahí donde ya podríamos destacar los avances que proporcionan USB 4 a través de los 2 conectores para su backplate, junto al resto de esos esquemas en USB donde se integran las mejores versiones para esos conectores. Asimismo, el que ya saltemos hacia esa conectividad inalámbrica suministrando Wi-Fi 7, o el que contemos con un sinfín de utilidades sobre las cuales estaría desde Flash BIOS Button, Clear Smooth Button, un Flash Hit Button, Retrieve Button, Start Button, además de un Q-Code para la identificación de errores, junto a otros apartados extra que serían mínimos, pero que también la destacarían por aquellos cuidados que tendría la placa. Entre ello también estaría el que a pesar de que se cuente con el mismo VRM de un modelo por debajo de su gama, nada le quita que siga siendo un excelente diseño con el que difícilmente tendrías algún problema. Asimismo se reflejarían todos esos cuidados en relación a proveer el reforzamiento de esos PCI Express asignados a la placa o el que cada M.2 cuente con su disipación, así como el que contemos con el mejor codec de audio disponible, junto a complementos como ese DAC integrado, que como siempre harían de Asus uno de los mejores referentes en sonido. Y a partir de acá y como algunas de esas cosas que he ido mencionando, todo empezaría a ser más común. Así que en realidad, donde realmente te diría que centre su decisión sería ante esos pequeños puntos como el doble RJ45, la redistribución del conector para la carga rápida y los cambios en esos conectores a USB de cara al gabinete, además de complementos en utilidades y ese Slim SAS, que sí son más particulares de esa opción, siendo a su vez aquellos aspectos los que deberían reforzar la decisión hacia la misma. Pero inclusive más allá de ello, la propia estética de la placa tiene un gran papel, considerando a su vez la fuerte cercanía que tiene el modelo con el gaming y lo específico que pueden ser las mejoras como para que alguien decida optar por la placa considerándolas, por lo que justo ahí aquella estética tendría un valor importante en esa decisión y se convertiría en uno de los principales añadidos a considerar. ¿Con qué desventajas nos estaríamos encontrando?
Evidentemente lo que más podemos cuestionar de esta placa es el poco avance que nos aporta. Casi que la conclusión que te di en sus ventajas es que optases por la misma teniendo presente principalmente su estética, ya que yo lo menciono de dicha manera porque es que directamente no creo que el resto de los añadidos den algo relevante en consideración a una e-gaming. Aspectos como el tener una carga de rapidez también, pero es que con e-gaming no es que no se tenga, sino que el conector pasa a otra locación. Tener un doble RJ45 igual, pero con una conexión ya en 5 gigabits no es necesaria en la mayoría de los casos ese segundo conector, y aún más considerando que ante la suma de ese segundo RJ45 se perderían conexiones en USB, y peculiaridades como ese conector Slim SAS tienen un uso tan particular que es que su integración de nuevo va a ser simplemente algo extra y ya. Todo esto teniendo bajo referencia una e-gaming que básicamente cumpliría con todo aspecto extra no mencionado acá y que se dé en Hero, inclusive su URM, dejando tan solo el peso del añadido estético. Pero son placas que están distanciándose en más de $200, por los cuales se esperaría más que esto a mi parecer. Esto también es producto de que e-gaming es uno de los mejores modelos para X870 y siento que avanzó tanto como para quitarle peso a Hero, pero su papel a la final era avanzar más allá de esto, para darle sentido a su elección, y aún más considerando que iba a ser el modelo tope de gama en esta generación, y evidentemente fue algo que no hizo, y es el motivo central por el cual te diría que optases por un modelo que por clasificación está por debajo de su gama. Asimismo, consideraría que como cualquier otra placa en X870, este modelo no se salvaría de los problemas por anchos de banda compartido entre conexiones, que afectarían a los dos PCI Express de la placa junto al segundo y tercer M.2. Aquí, como mencioné al inicio, los dos PCI Express que tenemos comparten ancho de banda, por lo cual o utilizas uno de estos con las 16 líneas disponibles o distribuyes de a 8 líneas para cada conector, pero estos también comparten ancho de banda con los M.2, 2 y 3, y de esta manera utilizar alguno de estos dos fuerza al PCI Express principal a correr por 8 y el segundo PCI Express a correr por 4, y la utilización de los dos M.2 en conjunto harían que el segundo PCI Express se deshabilite y el PCI Express principal se mantenga corriendo por 8. Suena como un problema, pero es común, y probablemente no afecte la experiencia de uso con la misma. En conclusión, Hero para esta nueva entrega de placas base se convirtió en un modelo que, aunque no podemos decir que es malo, sí que representaría muy pocos avances con respecto a aquellos productos por debajo de su gama, algo que no solo se dio debido a la gran posición que sostuvo opciones como e-gaming para esa generación, sino que también por una falta de competencia que forzasen a este producto a aportar más mejoras, teniendo en consideración que modelos típicos con los cuales rivalizaría, como lo son Ace de MSI, no salieron al mercado a darle frente a la misma, mientras que opciones como Taichi tendrían un papel más directo para competir con e-gaming o Carbón, y todo esto hizo que la mejor placa del mercado en la actualidad para Asus en X870 fuese casi una versión alternativa de gaming, con mínimas mejoras extra que complementarían el tablero, como la reubicación de ese conector para la carga rápida o el Dual RJ45, entre uno que otro complemento con la intención de impulsar esa decisión, pero que aún teniendo todo aquello sobre la mesa, sería poco relevante para la misma. El mayor peso recaería en su apartado estético, que sí que sería el gran diferenciador que se conseguiría. Así que por lo menos para mí no cobra mucho sentido optar por esa placa teniendo en cuenta tan solo esto. Preferiría conservar esos $200 extra o reinvertirlos en otro componente y optar por una e-gaming que parte con los mejores añadidos disponibles dentro de Hero, en la misma marca, y que aunque no establece el mismo diseño estético de Hero, para nada podríamos decir que partiría con una mala base. Y justo ahí se entraría la recomendación y te diría que escogieses esa e-gaming antes que optar de más por otra opción. Esa es mi recomendación. Ya por otro lado, si la estética de Hero te convence mucho y el precio extra tampoco es relevante, tampoco te diría que por características es un mal modelo. Sería incoherente mencionarlo considerando que te estoy recomendando e-gaming, que es la base que toma este modelo, y teniendo presente que no hay otra alternativa que rivalice con la misma. Pues si es suficiente el aporte dado en estética y no hay problema con los costos, no tendrías una mala opción por apartados. Simplemente todo lo mencionado estaría haciendo hincapié en que hay una mejor alternativa por costos. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.